Revelado. El CEO que desafió en tenis y sorprendió a 1000 personas con su talento oculto. La sala de juntas de Julián era un mar de pantallas brillantes y gráficos ascendentes. La tecnología pulsaba como el corazón agitado de una empresa en auge, mientras su mente, prisionera en la sofisticada torre de cristal, era un eco de una infancia perdida. A sus 38 años, el CEO que tantos admiraban había relegado el amor por el tenis a un rincón oscuro de su memoria, donde se almacenaban sueños rotos y risas olvidadas. La presión del éxito pesaba sobre él, un yugo que le impedía olvidar el niño que solía ser, el niño de la raqueta que aspiraba a ser campeón. Cuando la noticia del partido llegó a sus oídos, su corazón palpitó ante el dilema que se presentaba. Un antiguo compañero, Javier, lo retaba a un partido que sería el centro de atención de un evento exclusivo. La idea de enfrentarse a su antiguo amigo en una cancha era la oportunidad perfecta para mostrar que su éxito no solo provenía de su astucia empresarial, sino también de su habilidad oculta en la pista. Pero cada día que pasaba, la tensión crecía. ¿Era realmente capaz de salir a la cancha después de tantos años sin practicar? Una parte de él gritaba que sí, que debía reafirmar su identidad, mientras otra parte lo sumergía en profundas inseguridades y en el miedo a fracasar frente a un público expectante. Las palabras de su madre resonaban en su mente, como un mantra. Siempre sigue tu pasión, hijo, incluso cuando la vida se complique. Pero la culpa lo estrangulaba. ¿Qué diría su madre al verlo arriesgar su imagen por un juego que había abandonado? La imagen de un CEO imperturbable no se construía sobre las bases del niño que una vez soñó con conquistar las canchas. Sus miedos se enfrentaban como enemigos en un duelo, cada uno gritando su propia verdad salvaje, el temor al juicio, el miedo a la derrota y la angustia de no ser suficiente. Las redes sociales comenzaron a arrojar luz sobre su desafío, aumentando la presión con cada comentario y cada mención. 1000 personas lo observarían, enfatizando cada movimiento, cada golpe. Por un lado, la promesa del espectáculo lo llenaba de adrenalina, pero por otro, la idea de convertirse en el blanco de la crítica desataba un torrente de ansiedad. Julián sintió que su mente aceleraba, las palabras de aliento de su infancia retirándose como sombras. ¿Acaso podría reconectar con el niño que solía ser? Cada día que se acercaba al evento parecía como una cuenta regresiva hacia un abismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Ese mismo día, la luz de la luna se filtraba en su apartamento, envolviendo a Julián en un manto de soledad. Reflexionaba sobre su legado familiar, sobre el sacrificio que habían hecho su madre y sus abuelos para darle una vida llena de oportunidades. En ese momento, sus pensamientos se agolpaban como nubes oscuras. ¿Era realmente posible que pudiera reconciliar su éxito en el mundo corporativo con la pasión olvidada del tenis? El dilema se intensificaba y en ese instante decisivo, una notificación llegó a su teléfono. Un simple mensaje: «Te estoy esperando en la cancha». Julián cerró los ojos, sintiendo cómo la presión interna alcanzaba su apogeo. Ahora, la única pregunta que lo mantenía despierto era: ¿se atrevería a dar un paso hacia la libertad que tanto anhelaba? ¿O se quedaría atrapado en la prisión del éxito que él mismo había construido? La mañana del partido llegó con el peso de una tormenta inminente. Julián se despertó con una ominosa sensación en el estómago. La imagen de la cancha de tenis, con sus líneas perfectamente marcadas y las gradas repletas de rostros curiosos, le creaba una mezcla inquietante de ansiedad y adrenalina.
Cada tic del reloj resonaba como un latido que reforzaba su dilema: dar un paso hacia un camino de redención o permanecer en la seguridad aplastante de la rutina corporativa. En su mente, la voz de su padre, un antiguo tenista aficionado, emergía recalcitrante. El éxito no se mide solo en dinero, hijo. Se trata de perseguir lo que ama tu corazón. Julián se miró en el espejo. El reflejo reflejaba un hombre dividido entre el deseo de demostrar su valía y el miedo al fracaso. Aunque llevaba una chaqueta de diseño, la imagen del niño que corría detrás de una pelota de tenis se negaba a desvanecerse. Decidido a no dejarse vencer por el pánico, se remontó a los días de su infancia. Recordó las largas tardes de práctica, las caídas y los logros. Empezó a buscar esos recuerdos en su memoria como un tesoro enterrado. Se sentó con una raqueta en mano, sintiendo la textura familiar de la empuñadura, experimentando la energía que traía consigo. Cada golpe mental lo anotaba, no solo para recordar las técnicas, sino para reavivar su amor por el juego. Fue en esos momentos que su mente pasó de la autocrítica a una resolución férrea. Debía recordar que el valor no provenía solo de ganar, sino de intentar. El camino hacia la cancha se sintió interminable. Con cada paso, sus pensamientos se entrelazaban entre la vida que había creado como CEO y el niño que había dejado atrás. La multitud aguardaba, las cámaras estarían atentas, y detrás de todo eso se hallaba su identidad. ¿Qué pasaría si fallaba? Esa idea lo azotó. Sin embargo, ¿y si tenía éxito? La posibilidad lo empujó hacia adelante. Al llegar, Julián se vio rodeado de ex compañeros y colegas, muchos de los cuales reconocieron su notable ausencia en la escena del deporte. La duda se tornó palpable en el aire. Podía sentir miradas inspeccionadoras, juicio anticipatorio que lo sometía a una presión abrumadora. Se forzó a sonreír, a captar un aura de confianza que no sentía en su interior. Javier, relajado y confiado, lo recibió con una palmadita en la espalda, un gesto amistoso que ocultaba la tensión de la competencia. ¿Listo para perder, amigo?, bromeó su antiguo rival, pero las palabras de Javier resonaron con un eco diferente en la mente de Julián. No se trataba solo de un partido, se trataba de redescubrirse a sí mismo. La colonia de emociones inquietantes se fusionó en su interior, y al fin se dio cuenta de que no había nada que perder. Lo que estaba en juego era mucho más que una victoria, era su esencia. Una profunda respiración antes de que el partido comenzara. Hoy no solo juego por mí, sino por ese niño que aún vive en mí, pensó. La tensión se transformó en energía, los nervios se afilaron en determinación. El mundo en la cancha se llenó de expectativas, pero al mirar al cielo, Julián sintió que estaba recuperando el control de su narrativa. Con el primer golpe de la pelota, no solo se lanzó al juego, sino también a una nueva etapa de su vida. Vale la pena luchar por aquello que se ha olvidado. Sin embargo, mientras la adrenalina fluyó, una sombra del pasado aparecía en su mente. ¿Y si, al final de todo, eso no era suficiente? La primera bola voló, y con ella un misterio se alzó en el aire. ¿Descubriría Julián su verdadero ser o caería nuevamente en la duda? La respuesta estaba aún por revelarse. La pelota dejó su marca en el aire, trazando un arco que complementaba la majestuosidad del escenario. Julián sintió cómo la presión lo abrazaba, y en un momento de lucidez comprendió que se enfrentaba no solo a sus contrincantes, sino a una versión de sí mismo que había estado tiempo en la penumbra. Con cada golpe, el eco de los aplausos llenaba el vacío que había sentido durante años en su vida profesional. Era como si las gradas le devolvieran no solo su valentía, sino la esencia de un espíritu juguetón que había creído perdido. En los primeros intercambios, Julián comenzó a sentir la chispa. Cada saque potente y cada devolución certera alimentaban su confianza. La cancha se convirtió en un microcosmos donde la tensión se transformaba en habilidad, y las memorias dormidas resurgían con cada set.
Tal y como un ejecutor en su empresa, aplicó estrategias meticulosas, anticipando los movimientos de Javier, observando cómo su rival buscaba desestabilizarlo. Esta vez no solo jugaba para impresionar, sino para redescubrir el placer de competir. Sin embargo, una sombra de inseguridad se deslizó entre los resplandores del triunfo. En medio del encuentro, se dio cuenta de que, a pesar de los puntos ganados, había un miedo persistente que acechaba, el temor a que esta experiencia no fuera más que un agradable pasatiempo momentáneo. La voz de su padre resonó de nuevo, esta vez retándole a ir más allá. Era el momento de cristalizar no solo su pasión, sino también su propósito. Julián empezó a cuestionar si solo jugar al tenis era suficiente para dejar atrás la rutina corporativa. Necesitaba algo más. Un instante de desconcentración permitió a Javier recuperar el punto. La derrota en ese momento pareció ser un reflejo de sus antiguos fracasos, manifestándose de manera tangible en la red. En lugar de dejar que esa tristeza lo abrumara, decidió que debía transformar ese instante en un motor de aprendizaje. Comenzó a reevaluar su enfoque. Quería aprender a no solo enfrentarse al peloteo, sino a profundizar en su psicología como competidor. Se aproximó a una estrategia de mayor agresividad. Su mente se llenó de imágenes de esos días en que disfrutaba del juego sin el peso de un resultado en su cuello. Al pronunciarse así internamente, la autocrítica comenzó a disiparse. Decidió que cada ocasión de juego sería una clase para mejorar, un paso hacia un crecimiento personal más allá del triunfo inmediato. Lo que importaba era aprender y adaptarse, ya no solo criticarse por cada error. Finalmente, Julián embistió con determinación, recogiendo las lecciones de cada punto. Sentía que cada tanto jugado era un ladrillo más en la construcción de un camino hacia su verdadera identidad. La transición de su figura de CEO rígido a un competidor apasionado fluía en él como un torrente. La risa y el júbilo del juego florecieron, la gente que lo rodeaba se contagiaba de su entusiasmo renovado. A medida que el partido avanzaba, comenzó a notar cambios en su forma de jugar. La fluidez se convertía en su nuevo mantra, despojándose de cargas del pasado. Cada golpe se transformaba en una nota de una sinfonía en la que él era el compositor y la cancha su escenario. Así, con el marcador a su favor en un momento crucial, se encontró al borde de la victoria. Pero más que eso, se dio cuenta de que había tomado el control no solo del juego, sino también de su vida. Aunque el desafío físico continuaba, la verdadera batalla se estaba librando en su interior. Mientras el juego se acercaba a su clímax, una verdad emergente lo golpeó con fuerza. Ese niño que había soñado con el tenis no solo estaba de vuelta, estaba en pleno ascenso. Entonces, justo cuando el triunfo parecía a su alcance, un nuevo desafío irrumpió en su mente. Lo que había sido inicialmente un juego de redención podría convertirse en un viaje hacia una meta aún más alta, un anhelo por descubrirse aún más en su verdadera esencia. ¿Qué pasaría si tras el partido algo más lo aguardaba? La respuesta latía en la adrenalina del momento, y el futuro lo llamaba con un eco distante pero presente. Julián no podía evitar la emoción que le recorría todo el cuerpo al ver cómo la pelota caía dentro de las líneas. El sudor resbalaba por su frente, pero ahora era dulzura en lugar de ansiedad. El último punto había sido decisivo, y la victoria sabía a más que un simple triunfo en la cancha. Era un catalizador de un metamorfosis que comenzaba a llevarse a cabo en él. Al abandonar la cancha, la ovación resonaba como un coro que lo abrazaba. Sin embargo, de pronto, esa alegría se tornó inquietud. La idea de que ese éxito fugaz pudiera ser solo un susurro en medio de un grito ensordecedor de su vida corporativa lo invadió. Su mente se vio invadida por imágenes del pasado, largas horas en la oficina, decisiones frías y un desgaste emocional que siempre había ignorado. La pregunta que lo atormentaba comenzaba a tomar forma. ¿Era realmente capaz de encontrar un propósito más allá de lo que había construido?
Julián tomó un profundo aliento, intentando anclar la satisfacción del momento a la incertidumbre que lo asediaba. Se sentó en una esquina del complejo deportivo, buscando refugio en la tranquilidad postpartido. Enfrentarse a Javier había sido un símbolo, un choque entre su yo corporativo y su yo auténtico. Ahora se encontraba atrapado entre la expectativa de muchos como CEO y el deseo ardiente de reconectar con su esencia más profunda. La idea de un futuro incierto lo llevó a buscar respuestas en lugares que habían permanecido cerrados. Empezó a pensar en cómo podría combinar su vida profesional con su pasión renovada por el tenis. Todos los ejecutivos de su entorno en la empresa miraban hacia el horizonte de la eficiencia y la maximización, pero él deseaba abrazar un enfoque más holístico, uno que fuera verdaderamente significativo para él. Mientras se sumía en esas reflexiones, recordó un pasaje del libro que había estado leyendo sobre la psicología del deporte. La premisa que se centraba en la visualización lo intrigó. ¿Podría usar esa técnica que había llevado a tantos atletas a sus máximos potenciales para superar su propia autocrítica? ¿Imaginar el éxito no solo en el juego, sino su impacto en la vida? Sería una revolución personal. Decidido a explorar nuevas estrategias, delineó un plan. Comenzaría a practicar no solo en la cancha, sino también en su lugar de trabajo. Cada reunión se convertiría en una simetría de sus partidos, cultivando un ambiente donde se valorara la creatividad en lugar de la rigidez. La reacción de su equipo ante esta iniciativa lo sorprendió. Muchos compartieron su deseo de no solo ser eficientes, sino innovar y jugar con ideas como él lo hacía en la cancha de tenis. Esa combinación de agilidad mental y física comenzó a transformarlo. La percepción de su papel en la empresa se redefinió, y con cada victoria personal, la presión del miedo a fracasar se desvanecía. Instintivamente se dio cuenta de que el deporte había sido solo un espejo reflejando su vida laboral. Sin embargo, la revelación más impactante llegó cuando un colaborador cercano lo confrontó tras notar su renovada energía. Julián, parece que has encontrado algo, pero ¿estás dispuesto a arriesgar todo lo que has construido por esto? Esa pregunta vibró en él, retándolo a explorar su resistencia. La certeza de un propósito comenzaba a tomar forma, pero también la probabilidad de una resistencia feroz, no solo interna, sino también externa. El nivel de cambios que estaba dispuesto a emprender en su vida y en su empresa se enfrentaba a posibles críticas y resistencia. Mientras se preparaba para un nuevo día en la oficina, una visión fresca emergía en su mente. La incertidumbre respecto a su futuro se mezclaba con la emoción de lo inesperado y lo desconocido. Aquel deseo de lanzarse hacia lo desconocido pulsaba en su pecho, recordándole que cada principio trae consigo un desafío mayor. ¿Sería capaz de desafiar no solo sus propios límites, sino también la concepción de éxito que había seguido tan ciegamente? En el horizonte se divisaban episodios que prometían no solo acción, sino un replanteo de su historia. La voz de su padre parecía susurrarle de nuevo, esta vez con un eco más fuerte. El momento de verdadero cambio había llegado. Con cada nuevo día, Julián sentía cómo sus decisiones lo acercaban a una versión de sí mismo que apenas comenzaba a vislumbrar. En la oficina, el aire se tornaba más ligero a medida que se liberaba de la presión de ser solo un CEO. Así como en la cancha había aprendido a afinar su técnica, ahora empezaba a aplicar esos mismos principios en el liderazgo. Había descubierto que inspirar a su equipo requería más que eficiencia. Se trataba de invitar a la creatividad a la conversación, de permitir que las ideas fluyeran como un partido bien jugado. Se propuso iniciar reuniones semanales en el parque cercano a la oficina, un lugar donde el entorno relajado podría propiciar diálogos más abiertos. La primera sesión desde este nuevo enfoque fue un pequeño desafío. Las miradas incrédulas de sus colegas lo hicieron dudar momentáneamente, pero pronto la dinámica se transformó. Al menos en su mayoría, aquellos que deseaban reinventarse a sí mismos empezaron a volcar sus ideas en torno a nuevas estrategias de negocio. Julián comprendió entonces que su papel era más que un simple conductor. Era un facilitador que podía activar un potencial que había estado reprimido por demasiado tiempo.
Esa conexión se volvió palpable cuando una de sus compañeras compartió una idea audaz sobre diversificar su línea de productos. En su entusiasmo por el proyecto, Julián se sintió como el cara de un buen equipo de dobles. Sus palabras alentadoras resonaban dentro de él como un eco de los momentos más memorables en la cancha. Las interacciones empezaron a cobrar sentido, y aunque no todos abrazaban el cambio, muchos se sintieron energizados por esa nueva atmósfera. Sin embargo, no todo fue un camino iluminado. La resistencia se hizo más evidente cuando algunos miembros del equipo mostraron su descontento. «Esto no es lo que se espera de nosotros», le dijo un ejecutivo veterano mirándolo con desdén. Ese comentario lo afectó, tocando esa parte de su ser que aún albergaba miedos y dudas sobre su nueva dirección. El dilema se volvía constante. ¿Debía abandonar su enfoque fresco por sentir la presión de los que no entendían su transformación? La respuesta en su interior resguardaba algo profundo. Volvió a pensar en el tenis. Había aprendido que el mayor rival no era el oponente, sino los propios límites mentales. Así, hizo una elección. Enfrentaría su resistencia en vez de rehuirla. Se acercó al veterano, buscando un diálogo productivo. En lugar de respuestas defensivas, le pidió compartir sus preocupaciones y opiniones. Esta vez, en lugar de evitar la confrontación, Julián se sumergió en la discusión, reconociendo sus puntos de vista e integrándolos en su visión. La resistencia se transformó en un reto y la tensión en un nuevo aprendizaje. A medida que se mantenía firme en su propósito, el respeto hacia él creció, abriendo una puerta a la exploración de nuevas ideas. Al terminar la semana, se sentía más fuerte, capaz de combinar su pasión con su rol profesional. La transformación que empezaba a tomar forma en su vida no solo era un cambio en su enfoque de liderazgo, sino que comenzaba a resonar con un sentimiento más profundo de autovaloración. La noche llegó y, sentado en su estudio, reflexionó sobre lo que había logrado. Se dio cuenta de que cada paso hacia adelante había sido en realidad un momento de visualización, imaginar el éxito y ejecutar un plan basado en esa visión. Pero aún había una sombra de incertidumbre en su mente rigurosa. El verdadero desafío estaba al acecho, uno que no podría manejar con simples estrategias. Un recordatorio persistente lo acosaba, las palabras de su colaborador. Resurgían. ¿Estaría realmente apostando todo a su propósito por una idea que todavía carece de forma definida? Julián sabía que el siguiente paso debía ser audaz, un pronunciamiento de su nuevo camino. Cerrando los ojos, se permitió soñar en grande, proyectando un futuro que aún no había vivido. En ese momento de revelación, una idea surgió, la oportunidad de organizar un torneo de tenis corporativo para unir a su equipo, un evento que combinaría su amor por el deporte con su aspiración de liderazgo. Pero, ¿cómo convencería a todos de que este era el camino hacia un nuevo comienzo para la empresa? La emoción lo invadió otra vez, apuntando a una nueva dirección que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. A medida que tejía ese plan, un desafío mayor se cernía sobre su horizonte. El éxito traería consigo interrogantes que nunca había enfrentado. ¿Sería capaz de sostener esa energía renovadora frente a la adversidad, o estaba abriendo la puerta a una resistencia aún más contundente y crítica? La historia apenas comenzaba a escribirse, y las letras de su futuro vibraban con la promesa de un cambio trascendental. La idea de organizar un torneo de tenis se había arraigado firmemente en la mente de Julián, transformándose en su nueva obsesión. Cada vez que pensaba en el evento, podía sentir el impulso renovador que ese gesto traería. Sin embargo, la incertidumbre empezaba a carcomer su determinación. Sabía que algunos de sus colegas verían la propuesta como una distracción, un alejamiento de las responsabilidades que llevaban en el día a día. Corriendo el riesgo de perder credibilidad, debía encontrar la forma de demostrar que esta iniciativa no solo era una fuga, sino una rica oportunidad para fortalecer la cohesión del equipo. Con esa premisa, decidió darle un giro a sus reuniones semanales. En lugar de solo hablar de resultados y métricas, expandió la conversación hacia las habilidades que cada miembro del equipo podría aportar al torneo. A medida que planteaba preguntas sobre sus experiencias con el deporte, notó cómo algunas miradas se iluminaban al compartir anécdotas.
Uno de los gráficos que había visto recientemente sobre el aumento de la productividad en ambientes colaborativos le sirvió de respaldo. Consciente de que debía conectar emocionalmente, comenzó a hacer paralelismos entre el tenis y su vida profesional, describiendo cada partido como un proyecto que requería estrategia, comunicación y unidad. Si podemos aprender a jugar como un equipo en la cancha, podemos hacerlo también aquí, dijo, sintiendo que esa frase podía trascender el contexto. Mostraba vulnerabilidad, sinceridad, invitando a sus colegas a abrazar lo desconocido. Pero el silencio que siguió a su declaración fue casi ensordecedor. Aquel veterano que había expresado su desdén en la última reunión continuó mostrando desinterés, encogiéndose de hombros. Sin embargo, la mirada de algunos más jóvenes era diferente, había curiosidad y expectativa. Poco a poco, la idea fue tomando forma. Se cocinaron nuevas propuestas que Julián había comenzado a compartir con entusiasmo. El torneo no solo unificaría al equipo, también se transformaría en un espacio para que cada uno pudiera mostrar un talento que aún no sabía que poseía. La perspectiva de descubrir nuevas dimensiones en sus compañeros encendía su deseo de seguir adelante. Pese a que la carretera estaba llena de obstáculos, Julián comenzó a hacer pasos concretos. Se fue a buscar a un par de empresas que organizaban eventos deportivos y empezó a construir una presentación que podría compartir en la próxima reunión del comité. Ya no era solo una idea, se convirtió en un proyecto que lo inspiraba profundamente. Sin embargo, a medida que avanzaba en su planificación, comenzó a sentir un nuevo tipo de resistencia, más insidiosa que antes. Era el miedo al fracaso, la sensación de que, si el torneo fallaba, su liderazgo sería puesto en tela de juicio, arriesgando la auténtica transformación que había conseguido hasta ahora. Este nuevo reto era, sin duda, un reflejo de sus inseguridades. En esos momentos de duda, comenzó a reconocer que cada adversidad era una oportunidad para crecer, y esto lo impulsó a seguir. Cada adversidad se convertía en un peldaño hacia esa versión de sí mismo que había ido moldeando. Pero, al final del día, cuando se miraba en el espejo, el eco de sus inseguridades ensordecía cualquier palabra positiva. Se sentía como si la meta estuviera siempre adelantada, corriendo por delante de él. La fecha del torneo se aproximaba, y con ella la presión aumentaba. Necesitaba más que solo un evento emocionante, requería que fuera un catalizador de cambio. Con una última mirada al documento de planificación, se dio cuenta de que aún quedaba por enfrentar una gran pregunta. ¿Sería capaz de concretar esta visión y con ello demostrar a todos que su trabajo todavía importaba, no solo a nivel corporativo, sino también en la construcción de un equipo más unido? Como la tensión crecía dentro de él, una revelación comenzó a formarse en su interior. Este torneo no sería solo un evento, sería un punto decisivo en su evolución. Se preparó para lo inesperado, porque no sabía si su propuesta los uniría o, por el contrario, revelaría una fractura que podría desmoronar el esfuerzo que había realizado. El momento se acercaba. Mientras ultimaba los detalles, una alineación de sorpresas llegó a su mente. Si la energía negativa del veterano se convertía en un obstáculo, tal vez podría transformarlo en su mayor fuego interno para avanzar. Julián respiró hondo. Había llegado la hora de atacar esas dudas con todas sus fuerzas. Y así, armándose de una valentía renovada, se adentró en la nueva semana, sintiendo que la consecuencia de su próximo movimiento podría marcar una diferencia fundamental, tanto para él como para su equipo. Pero en su corazón se preguntaba si sería capaz de controlar las turbulentas aguas de las reacciones que le esperaban, porque la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Sería capaz de transformar sus miedos más profundos en la energía necesaria para llevar este torneo a la realidad? Julián despertó con el sol atravesando su ventana, y con cada rayo que iluminaba su habitación, su mente se llenaba de planes y estrategias. La presentación del torneo estaba a solo días de distancia, y sentía que cada segundo contaba. La incertidumbre, antes paralizante, se transformaba en un motor de acción. En lugar de dejarse dominar por el miedo al fracaso, comenzó a visualizar lo que significaría llevar a cabo su idea.
un equipo motivado, un ambiente de camaradería y una cultura renovada. Al llegar a la oficina, se dispuso a presentar su proyecto. Cada segundo de preparación había afinado no solo su argumentación, sino también su forma de ver a su equipo. Sabía que no podía confrontar las objeciones solo con datos. Necesitaba apelar a las emociones, conectar con sus inquietudes y encender en ellos la misma pasión que había despertado en él. Durante la reunión, sus colegas tomaron asiento, algunos escépticos y otros con una leve chispa de interés. Julián inició su discurso con una anécdota personal. Recordó cómo el deporte había sido una herramienta crucial en su propia vida para aprender sobre trabajo en equipo y superación. Mientras hablaba, sus ojos buscaban conectar con cada persona, tratando de leer sus reacciones. La interpelación de su vulnerabilidad resonaba más de lo que esperaba. A medida que sugirió la idea del torneo como un medio para mejorar la comunicación y la colaboración dentro del equipo, notó cómo las expresiones cambiaban. El veterano, aunque seguía con su actitud de desdén, no podía disimular que estaba prestando atención. Julián hizo una pausa intencionada. Sabía que el instante de silencio podía ser su mayor oponente. Pero en lugar de huir de la incomodidad, decidió permanecer allí, sintiendo la presión del momento. Este torneo no es solo para competir, continuó. Es una oportunidad para que exploremos otras facetas de nosotros mismos. Cada uno tiene habilidades únicas, talentos escondidos que podrían contribuir a algo más grande. Imaginemos trabajar juntos, como lo hacemos en la pista, en cada proyecto que asumimos juntos. Mientras escuchaba sus propias palabras resonar en la sala, una epifanía lo golpeó. Implicaba un desafío no solo para su equipo, sino para él mismo. Si el torneo fracasaba, su credibilidad se pondría a prueba. Pero si tenía éxito, sería una plataforma para crecer, para reinventarse. No solo sería Julián el que cambiaría, todo su equipo se vería reflejado en esa transformación. A medida que fueron surgiendo preguntas, el veterano finalmente intervino. Aún no veo cómo esto mejora nuestra productividad. Su voz era firme y fría, pero en su interior, Julián trató de interpretar esa resistencia. Para él, era no solo un desacuerdo, era una oportunidad de confrontar ese escepticismo con respuestas precisas. Permíteme mostrarte un análisis comparativo sobre productividad y cohesión en equipos que practican deportes de manera regular, replicó Julián, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. En su mente ya no era simplemente una presentación, era una confrontación que podría cambiar su situación actual. Se adentró en la complejidad de su propuesta, y cada diapositiva, cada fuente citada, eran balas de confianza que disparaba contra la resistencia. Cuando la reunión terminó, la respuesta no fue completamente negativa. Algunos comenzaron a entusiasmarse, mientras que otros se mantenían firmes en su escepticismo. Pero lo que Julián notaba era un cambio sutil en la atmósfera. Había plantado una semilla de curiosidad y debate. Ahora, el desafío era nutrirla hasta que brotara con éxito. Sin embargo, a medida que se retiraba, la voz interna de su crítico personal empezaba a susurrar de nuevo. ¿Y si los escépticos ganan la batalla que aún no se ha librado? ¿Qué pasará si la visión se quiebra bajo la presión del comité? La ansiedad volvía a su mente, con la sensación de que el camino estaba lejos de ser claro. Mientras se sentaba a la mesa en su oficina, comenzaron a llegar correos electrónicos de sus colegas. Algunos expresaban apoyo, otros dudas. Julián sintió también la presión de convertir esa energía inicial en acción tangible. Había adquirido cierta claridad sobre su meta, pero ahora se le presentaba un nuevo dilema. ¿Podría transformar ese escepticismo en un vehículo de cambio en lugar de un obstáculo? Con el torneo a solo días, su determinación se intensificaba, pero esta vez no solo se trataba de él. Tenía que liderar, inspirar y convencer. Era un nuevo reto, pero Julián sabía que la verdadera guerra comenzaba en su interior. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, se detuvo un momento y pensó en lo que estaba en juego. Y justo ahí, un último correo apareció en su pantalla, marcando un antes y un después en su camino. Espero considerablemente que reconsideres la propuesta de este torneo.
Hay algo más detrás de esto, ¿no? Su corazón latía con fuerza. Ya no era solo la cuestión del torneo, había una revelación inminente esperándolo. ¿Qué otros secretos se ocultaban detrás de la resistencia de su equipo? Era hora de descubrirlo. El murmullo del aire acondicionado, acompañado por el clic de su mouse, eran los únicos sonidos en la oficina de Julián. La luz del monitor iluminaba su rostro mientras leía el correo una y otra vez. La insinuación de que había un trasfondo desconocido lo intrigaba y preocupaba a la vez. ¿Qué era ese secreto que podría provocar resistencia? Mientras pensaba en la respuesta, su mente buscaba la conexión con aquellos a los que había intentado inspirar, sus colegas, quienes aún podrían no ver el valor en el torneo. Julián sintió que debía hacerse responsable de no solo presentar una idea, sino de generar confianza en el proceso. Se dio cuenta de que la verdadera resistencia no solo estaba en la lógica, sino también en la emocionalidad del grupo. Necesitaba no solo presentar hechos, sino también abrir las puertas de su vulnerabilidad. Al día siguiente, decidió abordar la situación con astucia. Preparó una serie de reuniones individuales con cada uno de sus colegas. Sabía que el contacto directo podría ayudar a desentrañar inquietudes más profundas. Crearía un espacio para que cada uno compartiera sus pensamientos sin la presión de la multitud. A medida que planificaba sus estrategias, notó que comenzaba a sentir una mezcla de estrés y excitación, una especie de adrenalina. En su primer encuentro, con Clara, una de las más recientes en el equipo, empezaron a dialogar. Con cada palabra que intercambiaban, Julián notó cómo el ambiente se tornaba más cálido. Las inseguridades exteriores de Clara se convirtieron en un eco de las suyas. Compartieron experiencias de fracasos pasados y pequeños logros que habían convertido en lecciones. Al final de la reunión, mientras ella se iba, percibió que había logrado algo significativo. Conectar, empatizar, sin importar jerarquías, le ofrecía una perspectiva renovada. A medida que la lista de encuentros se iba reduciendo, su autocontrol y empatía crecían. Cada conversación deshacía un poco más el escepticismo que él mismo había albergado. Julieta, una de las colaboradoras más críticas, reveló que su preocupación por la falta de beneficios tangibles lo había hecho reticente. Julián lo tomó como un desafío personal. ¿Cómo demostrarle a alguien que el verdadero crecimiento a menudo se encontraba detrás de los resultados visibles? Con cada conversación, Julián no solo se sentía más ubicado en su rol de líder, sino que también comenzaba a descubrir aspectos que antes había pasado por alto. La habilidad de escuchar se convertía en su mayor fortaleza. Reconoció que su propia vulnerabilidad como líder sería lo que establecería una conexión auténtica. La idea del torneo se transformó en un símbolo de cambio, y no solo en un evento. Sin embargo, al final del día, volvió a estar frente a su equipo en una reunión general. Los rostros que antes mostraban desdén, ahora eran un mar de incertidumbre. Julián sabía que debía ser aún más audaz. Con el eco de sus interacciones resonando en su mente, se armó de valor. Tenía la intención de revelar no solo la visión detrás del torneo, sino también su propia transformación personal. Estoy aquí no solo para hablar de un torneo, sino de crecimiento personal. Todos enfrentamos luchas que a veces parecen más grandes que nosotros. Sus palabras calaron hondo en la sala. Julián estaba listo para facilitar un cambio, para brindar la oportunidad de que cada uno se revelara de una manera que nunca habían imaginado. Sin embargo, antes de concluir, recibió un mensaje en su teléfono. Era un recordatorio de la cita con el comité. No importaba cuán efectivas fueran sus conversaciones. En ese momento, se sentía intensamente consciente de que el juicio final estaba por llegar. El día del comité sería clave no solo para los resultados del torneo, sino para su propio crecimiento como líder. A medida que se acercaba la fecha, un nuevo dilema surgía en su interior. ¿Podría mantener su autenticidad frente a una posible resistencia y demostrarse que había tomado la decisión correcta? ¿O sucumbiría ante las dudas ajenas? Mientras se preparaba para la reunión, una idea lo abrazó con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar sus propias inseguridades y quizás desvelar sus talentos ocultos.
Antes de entrar, respiró hondo y se permitió un último pensamiento. Este torneo no era solo un cambio en su equipo, sino también un parteaguas en su propia vida profesional. La extenuante pregunta era, ¿cuál sería el resultado de esa transformación? El día del comité llegó con una mezcla palpable de tensión en el aire. Julián revisó sus notas una vez más. Sus dedos temblorosos pasaban por las hojas en busca de una frase clave que lo liberara del peso que sentía en su pecho. Era un momento decisivo. Aunque se sentía preparado, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. Cada pregunta que podía surgir en el comité retumbaba en su mente, amplificando su temor a que su vulnerabilidad se convirtiera en debilidad ante sus superiores. Mientras esperaba su turno, se volvió más consciente de lo que estaba a punto de suceder. No se trataba solo de un torneo, era una prueba de su capacidad para dirigirse a un grupo que había estado dividido y escéptico. Julián respiró hondo, y en lugar de centrarse únicamente en la presentación de la propuesta, comenzó a visualizar lo que realmente quería comunicar, su propio viaje, sus fallos y cómo cada uno de ellos lo había llevado a ese instante. Se dio cuenta de que debía compartir no solo la propuesta, sino también su transformación personal. Al entrar en la sala, sintió la mirada de los miembros del comité como flechas, algunas cargadas de crítica, otras de curiosidad. Sin embargo, no se mostró intimidado. Al alzar la voz, pudo notar un cambio en la dinámica de la sala. Sus colegas prestaban atención. Julián compartió su historia, desde sus primeros fracasos hasta los momentos de autodescubrimiento. Abrió su corazón acerca de cómo había aprendido a escuchar y empatizar con su equipo. La vulnerabilidad no solo le había dado poder, sino que también había conectado con sus colegas de una manera que nunca había anticipado. Con cada palabra, el brillo en sus ojos parecía reflejar la chispa que había comenzado a encender en su equipo, y eso lo hacía sentir fuerte. Había algo liberador en ser honesto sobre sus inseguridades, y a medida que hablaba, la sala se llenaba de nodos de aceptación y reconocimiento. La idea del torneo pasó a ser un catalizador de cambio, no solo para ellos como equipo, sino para Julián como individuo. Al concluir su presentación, el silencio en la sala era profundo. Julián sintió que debía capturar ese momento en su interior. Él había puesto sobre la mesa no solo su propuesta, sino también el valor de la autenticidad y del crecimiento. Sin embargo, justo cuando esperaba los aplausos y una aprobación unánime, surgieron las preguntas difíciles. ¿Esa vulnerabilidad no podría ser interpretada como falta de preparación?, inquirió un miembro del comité con voz fría. Sus palabras resonaban en la sala como una bomba. En lugar de sentirse abatido, Julián cerró los ojos brevemente, centrando su mente. Había llegado el instante de enfrentar su mayor miedo, la percepción de los demás. Eso depende de cómo cada uno de nosotros elija interpretarla, replicó con firmeza. Para mí, es un camino hacia la autenticidad, donde transformo la crítica en crecimiento. Si el torneo falla, mi compromiso sigue siendo el mismo: aprender y evolucionar juntos. En ese momento, su respuesta no solo concluyó su defensa, también reveló un profundo cambio en su perspectiva, uno que no preveía. Ahora entendía que a veces, en situaciones de presión, las verdaderas fortalezas emergen del conocimiento del propio ser y no de las aprobaciones externas. Al salir de la sala, el aire parecía más fresco, pero Julián no podía evitar sentir el eco de las palabras del comité en su mente. Había lanzado su desafío, pero la batalla interna no había terminado. A medida que se alejaba, la inquietud tomó forma en su mente. Si su autenticidad había sido suficiente para impresionar al comité, ¿sería esta nueva dirección suficiente para él mismo? Con esa pregunta resonando como un mantra en su interior, Julián se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de haber terminado. La confrontación con sus propias inseguridades apenas comenzaba, y lo que parecía ser un destino se transformaba en un camino lleno de desafíos personales.
Al otro lado de esas dudas, esperaba que se revelara el verdadero Julián. Una idea audaz empezó a germinar en su mente. Estaba listo para descubrir no solo lo que las personas pensaban de él, sino lo que era realmente capaz de lograr. Así que se dirigió hacia su oficina, consciente de que este no había sido el final, sino el comienzo. ¿Qué otros talentos ocultos tendría que desenterrar para seguir creciendo en su nuevo papel? La transformación de Julián finalmente había llegado al clímax. Al finalizar la reunión con el comité, la sombra de la inseguridad que lo había atormentado comenzó a desvanecerse. El día no terminó con la aprobación del torneo, pero sí le otorgó algo más valioso, una nueva percepción de sí mismo. Al salir de la oficina, sintió que el peso del mundo se había alzado y una nueva ligereza flotaba a su alrededor. La decisión de abrir su corazón y ser auténtico había generado un cambio, no solo en la visión del comité, sino también en su relación consigo mismo. Esa noche, mientras paseaba bajo la luz de la luna, una idea comenzó a tomar forma. Se daría una oportunidad para conjugar su pasión por el tenis con su rol como líder. Propuso a su equipo realizar un torneo no solo como un evento competitivo, sino como una experiencia de unión y colaboración. Su intención ya no sería validar sus habilidades y éxitos solamente, sino enseñar a su equipo que la vulnerabilidad podría ser un motor de unión. El día del torneo se llenó de risas, camaradería y, lo más importante, descubrimientos. Julián, con el corazón palpitante, no solo jugó su propio partido, sino que fue testigo de la transformación de su equipo. Aquellos que antes se mostraban escépticos ahora se contagiaban del entusiasmo que había despertado. Las raquetas no solo chocaban con las pelotas, sino que rompían barreras invisibles, tejiendo lazos que antes parecían frágiles. Julián sintió que cada punto jugado era un ladrillo más en la construcción de un nuevo legado. Al final del torneo, mientras levantaba el trofeo simbólico junto a Javier, sintió la calidez de ser visto, no solo como el CEO exitoso, sino como un ser humano lleno de pasión y vulnerabilidad. Los aplausos retumbaban en sus oídos, no como críticas, sino como reconocimientos genuinos. Había logrado lo que no solo era un torneo, había catalizado la esencia del trabajo en equipo. Reflexionó sobre cómo su enfoque había evolucionado en el último tiempo. No se trataba simplemente de rol o estatus, era acerca de la conexión, el liderazgo humano y del coraje para ser auténtico. Sin embargo, la verdadera victoria fue interna. A partir de aquel día, Julián dejó atrás sus inseguridades ancladas en su rol como CEO. Había reafirmado su identidad, recuperando la esencia del niño que había amado el tenis, pero ahora con un propósito más profundo: transformar no solo su vida, sino también la cultura de su empresa. La imagen del pasado ya no era un peso, sino un peldaño hacia el futuro que deseaba construir. Se dio cuenta de que habrá desafíos en el camino, pero ahora llevaba consigo una nueva narrativa, la de un líder dispuesto a arriesgarse, a abrazar la vulnerabilidad y a inspirar a otros a hacer lo mismo. La confianza de Julián ya no dependía de la aprobación del mundo corporativo. Era sólida y genuina, anclada en la autenticidad y en la superación personal. Al cerrar esa jornada, no solo conquistó una cancha de tenis, conquistó su propia historia. Cada persona que había compartido el torneo era testigo de su evolución. Este fue el verdadero cambio, la metamorfosis que había anhelado durante tanto tiempo. Julián había hallado su camino de vuelta y se lanzó hacia un futuro vibrante. Nunca había sido tan claro. La vida se trata de renacer cada día, y la mejor manera de hacerlo es estando en contacto con nuestras pasiones. Así que, querido espectador, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final.
Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar estas acciones. Su futuro empieza hoy.